Bien, y les contábamos que teníamos una invitada para el día de hoy con quien vamos a estar charlando de energía a partir de una iniciativa particular que ha tomado la Universidad Nacional del Sur para hacer un uso eficiente y de allí en realidad ir compartiendo algunos conceptos en base a un trabajo mucho más general que realizan desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Es María Ibáñez Martín, doctora y magíster en Economía de la Universidad Nacional del Sur y bueno, uno de los rubros en los que trabaja específicamente es el de energía y la medición de los fenómenos sociales, principalmente la exclusión social y las dimensiones que lo componen a partir de enfoques teóricos y empíricos, trabajos que focalizan en la dimensión energética y ambiental de los procesos de exclusión. Bienvenida, muchas gracias por acercarte. Bueno, muchísimas gracias. Qué introducción más larga. Bueno, y ante cada, ¿qué porcentaje de presentación te lleva a decir, sí, efectivamente es María? Y digamos, en el 99% de las entrevistas y demás, la primera pregunta es ¿por qué te llamas así? Así que... Bueno, no la veo ya. Bueno, tengo padres especiales, viste que los padres cuando eligen los nombres de los hijos nunca piensan cómo les van a complicar la vida. No hay un solo trámite que me salga bien de una. Siempre soy María Marta, María Amelia, cualquier cosa menos María. Nada, mi papá tenía una amiga que era húngara, le iba a poner así a su hija. No tuvo hijos, mi mamá quedó embarazada y bueno, heredé el bofe, ese nombre difícil de entender, pero bueno, nada, ya me acostumbré. Uso solo un María y listo. Claro, y por si fuera poco, entonces lo que te lleva a explicar el nombre, te metes en la cuestión energética, que es todo un mundo, particularmente en este país, ¿no? Sí, en realidad, a ver, en todos los países, pero por distintos enfoques, ¿no? O sea, el problema en Argentina es cómo salimos de pagar la energía muy barata. Sé que no es muy amigable esto que estoy diciendo en este contexto, pero bueno, la realidad es que en Argentina la cuestión energética a nivel residencial nunca fue un tema porque nosotros hasta hace no más de 2 meses pagábamos el 5% del costo de la electricidad y hasta un 15% del costo real del gas natural, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si nosotros hace un año atrás le preguntamos a cualquiera de nosotros, incluida yo que trabajo en estos temas, che, ¿cuánto gastaste en luz y en gas el año pasado? No tengo ni idea, porque era un gasto tan despreciable en el conjunto de gastos que compone un hogar que para nosotros nunca fue un tema de preocupación. Bueno, empezó a ser un tema de preocupación a partir del año pasado, cuando se puso en marcha la segmentación de tarifas, bueno, y este año con un gobierno que dice liberalizar todos los mercados, donde empezamos a ver aumentos de tarifas, actualizaciones en los diferentes componentes de nuestra tarifa, empezó a ser un tema. Para nosotros es un tema eso, ese fue un tema siempre para los países desarrollados. Yo lo que digo es, a nosotros nos invitan a los organismos internacionales que se preocupan por la energía para intentar entender qué hacemos, ¿no? Digo, uno se para en una vereda en cualquier ciudad de Argentina donde las temperaturas son elevadas. Digo, esto no pasa en Bariloche, que es de donde vengo yo, pero vos mirás para arriba en un edificio y ves un montón de cajitas de aires acondicionados. Y eso da cuenta de que hoy por hoy acceder al aire acondicionado no es tan prohibitivo como en otros países, pero sobre todo ponerlo en funcionamiento. Digo, uno va a Europa, yo estuve en París, en la Agencia Internacional de Energía en abril, y uno iba al baño y si se quedaba quieto, la luz se apagaba. Estábamos abrigados adentro de los edificios porque las calefacciones no se prenden a menos que sea el invierno crudo. Y después me fui a Barcelona a visitar a unas amigas y un día le digo, che, ¿no podemos prender la calefacción? Me estoy muriendo. No, Mary, olvídate, la calefacción acá no se prende a menos que haga menos 5 grados de sensación térmica. Entonces, las preocupaciones de la energía están en todos lados, pero los enfoques son diferentes. En Argentina nos empezó a preocupar porque de a poquito, y todavía estamos muy, muy lejos, empezamos a ser conscientes de lo que cuesta tener la energía. El gran problema es que nuestras decisiones en general están basadas pensando en una energía barata. Digo, nosotros no vemos las edificaciones y en general no tenemos ventanales enormes que no son doble vidrio, porque total, prendemos la calefacción, ponemos la caldera en 28 grados y lo solucionamos. Bueno, ese va a ser un problema en el mediano plazo para todos nosotros porque nuestras construcciones están pensadas con una energía barata y si realmente el proceso de liberación de los mercados se lleva adelante y empezamos a pagar la energía con un porcentaje de subsidio, porque hay que ser sinceros en estos. ¿Por qué debería ser más cara la energía o por qué deberíamos pagar más caro? A ver, en realidad es insostenible un sistema energético donde las tarifas se congelan, porque digo, gran parte de los problemas energéticos que nosotros tenemos, los cortes que tenemos en el verano de la luz, el problema de
que nosotros sentimos que el gas no calefacciona, etcétera, tiene que ver principalmente con que las empresas no tienen motivación ni incentivo económico para hacer inversiones para mejorar la calidad de nuestro servicio. Entonces, bueno, eso por un lado. Nosotros no nos tenemos que olvidar que una parte muy importante de nuestro país no tiene acceso a la red de gas natural. Y muchas de esas extensiones, etcétera, y esos frenos tienen que ver con el precio que reciben las empresas transportadoras y distribuidoras de la energía. Eso por un lado. Y después, por otro lado, es que es real. Nosotros hasta el año pasado destinamos el 4% de nuestro Producto Bruto en subsidios a la energía. Y entonces, mi postura como investigadora en estos temas es que, por supuesto, hay sectores de la población y hay hasta de la industria y del comercio que deben recibir un porcentaje de subsidios, porque la energía es un bien social que atraviesa cada una de las actividades que nosotros hacemos en cotidiano. Y entonces, si nosotros pensáramos que todos deben pagar el precio total de la energía, estaríamos en un problema. Yo estudio problemas de pobreza y de exclusión social y pero también es real que nosotros tenemos un efecto subsidio desmesurado, donde población que realmente no necesita un subsidio para satisfacer sus necesidades energéticas lo tiene. Y termina derrochando. Porque en realidad cuando el precio es muy bajo vos no tenés ningún incentivo de cuidar. Sí, y lo que decías respecto de la rentabilidad de las empresas para hacer las inversiones, digamos, ¿y eso funciona en todos los modelos del mundo de la misma manera? ¿O cómo es lo público, lo privado? ¿Hay alguna cuestión de algún otro ejemplo que haya promovido, por ejemplo, desde el Estado, no sé, o con otro perfil, esas inversiones sin que solamente sea libre mercado? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con el libre mercado y menos en un bien que es tan necesario y tan fundamental para la satisfacción de las necesidades primarias, digamos, de las necesidades elementales que tenemos, ¿no? Pero sí es real que una cosa es intervenir el mercado y la otra cosa es intervenir el mercado al punto de que vos estés 4 o 5 años con las tarifas congeladas, ¿no? Tiene que haber una regulación, la regulación del mercado energético es necesaria, pero la realidad es que la situación que vivimos hoy en términos energéticos es consecuencia de esas acciones, ¿no? Entonces, como todo, hay que revisar, yo lo que digo es que el timing de las decisiones muchas veces es el problema, ¿no? Caputo en junio salió a anunciar que iba a dar liberación a la actualización de tarifas para todos los segmentos residenciales. Yo, este tipo está loco. Claro. Tenemos los 2 meses más fríos del año y además, como los sectores de ingresos más bajos eran los que no habían recibido ningún tipo de actualización, el golpe que les íbamos a dar era tremendo. Bueno, alguien le hizo entrar en razón y otra vez postergó y pateó para adelante la actualización de tarifas. Yo creo que las decisiones hay que tomarlas básicamente porque hay que pensar en cómo hacer sostenible el sistema energético. Pero yo siempre digo esto, cuando vos haces una política de subsidios o de regulación, hay 2 tipos de errores. El error de inclusión y el error de exclusión. El error de inclusión es, yo le doy el subsidio a un tipo que no lo necesita, y eso tiene un montón de mecanismos y perjudica en un montón de sentidos. Y el error de exclusión es, yo salgo a quitarle el subsidio a una persona que realmente lo necesita y la consecuencia de ese error es que esa persona empezó a estar en una situación de privación muy severa, ¿sí? Y en realidad el gran problema de las decisiones que se toman sin información, apresuradamente y priorizando la cuestión del equilibrio fiscal, que es lo que motiva en gran parte muchas de las decisiones del gobierno actual, es que los errores de exclusión son muy grandes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos, con diferente intensidad, casi 1/4 de los hogares de Bahía Blanca tienen privaciones energéticas. Imagínate si nosotros salimos a aumentarle el 300% el gas a los hogares pobres. Poner en la práctica qué es una privación energética. Una privación energética es de diferentes intensidades. Gente que no accede a la red de distribución de gas o a la electricidad, esa es como la más severa. En el medio tenemos la gente que accede de forma informal. Entonces, por ejemplo, se cuelga de la luz. Y como está colgada de la luz, tiene problemas de intermitencia o de cortes, pero no puede hacer lo que diríamos vos y yo, que es llamar a decir, ¿cuándo me vas a devolver la luz? Entonces, eso genera un montón de otras situaciones, por ejemplo, que usen la electricidad para cosas muy fundamentales, pero, por ejemplo, que para cocinar prendan fuego, residuos, digamos. Y después tenés las personas que, si bien acceden, porque tienen conectada la luz y el gas como debería ser,
esas personas gastan más de un 10% de sus ingresos en pagar la luz y el gas. Eso se considera un gasto excesivo en energía. Ajá. Entonces, mundialmente, una persona es pobre energética si destina más del 10% de sus ingresos a satisfacer sus necesidades energéticas. Necesidades energéticas que son cocinar, tener agua caliente, iluminarse, refrigerar los ambientes, tener una heladera, ¿sí? Ese tipo de cosas. En Bahía Blanca la situación es grave. Nosotros acabamos de terminar un nuevo relevamiento con el Instituto del CONICET, con un convenio con el municipio, donde la pobreza energética fue uno de los focos principales, porque obviamente con la actualización de tarifas la problemática se vuelve más preocupante y es donde hay que salir a ver, bueno, ¿qué hacemos desde la política pública? Es una preocupación que el municipio tiene muy plasmada, para ver qué pasó. Y yo creo que no nos va a dar mucho mejor que hace 2 años atrás. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros, digamos, yo creo que la Secretaría de Energía había hecho un buen anuncio en un inicio. Viste que habían dicho que iban a segmentar las tarifas por una canasta energética. Yo dije, che, qué bueno. ¿Cómo lo van a hacer? Un consumo mínimo garantizado con subsidio. Claro. Exacto. O sea, ellos lo que iban a hacer es, bueno, vos sos un hogar tipo de 4 personas, vivís en Bahía Blanca. Bahía Blanca está considerado zona fría, tiene tal temperatura, conozco las condiciones edilicias de tu hogar. Bueno, en función de eso vos deberías consumir tantos kilovatios hora de electricidad y tantos metros cúbicos de gas. Bueno, en función de tus necesidades y de tu nivel socioeconómico vos vas a tener tanto porcentaje de subsidio. Sí. Esa era la idea original de esta canasta básica energética. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que no tenemos los datos para calcularlo. O sea, vos para eso tenés que hacer un relevamiento serio para poder medir cuáles son las necesidades energéticas. Porque también hay una cuestión, y es que yo digo, muchas veces hacer la política que sería ideal es muy difícil, pero una cosa es no conseguir lo ideal y la otra cosa es, como no tengo los datos, hago cualquier cosa, ¿no? O hago con lo que tengo lo que puedo. Y eso es mi sensación de lo que se fue haciendo en términos de energía en Argentina. Y de hecho, el RACE, que fue la segmentación y ahora otra vez está en marcha y hay que anotarse, fue un poco eso. Digo, nos preguntaban si teníamos autos y embarcaciones, porque era fácil de cruzar el dato, pero eso no tiene nada que ver con cómo vos consumís energía, y vos te tenías que autorregistrar. Y eso es desconocer por completo el problema de la pobreza energética. Claro. Porque no te preguntaban ni si tenías piso o no tenías piso, cómo tenías las paredes, no te preguntaban si tenías heladera. Una familia tipo de 4 no es lo mismo acá y dentro de acá, en el centro, que a 10 cuadras. Totalmente. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué va a segmentar? O sea, ¿qué segmenta? Porque además hay otra realidad. Nosotros sabemos positivamente que los hogares de menores ingresos son los que tienen un consumo de energía mucho más alto, porque tienen problemas en la envolvente del hogar, o sea, las paredes son de chapa o son de material pero no tienen aislante, muchas veces el piso es de tierra, etcétera, etcétera. Pero además los artefactos, digamos, el appliance, digamos, el equipamiento que tienen energético en general es viejo, es muy baja la calidad o la eficiencia energética que tienen. Viste que nosotros tenemos el A++, en general no tienen equipamiento que es eficiente, entonces su consumo energético es muy alto. Entonces, no preguntar esas cosas para hacer una categorización. Claro. Es desconocer por completo. Y a su vez terminás teniendo las opciones más caras dentro de cada uno de los servicios, ¿no? Que es la garrafa, por ejemplo, el caso del gas. O la leña. La leña es carísima, amén de la contaminación intrahogar y todos los problemas respiratorios que eso genera, y también genera problemas desde el punto de vista de la exclusión, ¿no? Nosotros que hemos hecho mucho trabajo en los barrios es, sí, yo me calefacciono con leña, pero después mi hija no quiere ir a la escuela porque los compañeros la cargan porque tiene olor a humo. Bueno, y empezás así, ¿no? Claro, o tenés que estudiar en tu casa y hace frío y es difícil. Digo. O problemas de salud del tipo, bueno, yo caliento un ladrillo hueco mientras cocino, pongo ese ladrillo hueco adentro de la cama y acuesto a los chicos con el ladrillo hueco en la cama. Claro. Entonces tenés problemas de quemaduras, o la típica, la bolsa de agua caliente, que no es la bolsa de agua caliente que por ahí vos y yo salimos a comprar a la farmacia. Entonces y empiezan a surgir un montón, digo, por eso para mí es tan importante entender a la energía como un bien social, ¿no? Porque nos atraviesa tanto en cada cosa que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que a mí cuando veo los anuncios del tipo, bueno, aumenta el 300% del gas para los hogares de ingresos bajos,
Viste, se me enrula el pelo, como le digo a mis alumnos. Ahora, recién decías, bueno, por suerte no lo aplicaron como lo pretendían hacer originalmente, pero también es parte de esta confusión en la que nos dicen, bueno, este mes suspendieron, no aplican el aumento, pero la factura que nos llega tiene un sablazo enorme a lo que pagábamos hace 4 meses. ¿Cómo puede ser, si es que se puede sintéticamente decir qué pasó ahí, digamos? En realidad, sintéticamente pasa esto. Nosotros no sabemos, digamos, el usuario normal no sabe qué está pagando, ¿viste? Entonces, y en realidad, ¿vos qué haces? Te llega la factura y mirás el numerito que está abajo. No mirás si aumentaste los metros cúbicos. Tampoco tenés mucho derecho al pataleo, ¿no? No. O sea, eso no existe, pero lo que digo es, vos en la factura, tanto de electricidad como de gas, tenés 3 componentes. Sí. Tenés la energía posta, digamos, como le digo yo a mis alumnos, la energía posta, o sea, el metro cúbico o lo que el consumiste. kilovatio, sí. Y después tenés un componente que es transporte, un componente que es distribución, y después tenés los impuestos, ¿no? Pero en sencillo vos tenés 3 componentes, la energía posta, el transporte y la distribución. Lo que habían anunciado en junio eran que iban a dar vía libre para que se actualizara el valor de la energía posta. Ajá. Pero nosotros venimos teniendo aumentos en lo que es concepto de transporte y de distribución. Entonces, a vos te aumenta realmente imaginemos que vos consumiste lo mismo que el mes pasado y vos ves un monto más alto porque transporte y distribución en diferentes meses para gas y para electricidad, no me quiero meter en ese detalle, fueron aumentando. Lo que se frenó fue el aumento de la energía posta, que era lo que había anunciado el Ministerio de Economía, no lo quiero poner en palabras de Caputo, el Ministerio de Economía en junio. Y eso es un porcentaje menor en relación a estos otros aumentos. Exacto. Entonces, bueno, el problema es que en junio iban a actualizar transporte, distribución y también la energía posta. Entonces, el palazo que nos iban a dar a todos. Y el frío que hubo también en este último tiempo, ¿no? Que intensificó eso. Y ahí tenés además penalizaciones y demás en cuanto al consumo. Exacto. Si vos consumiste más que el mismo periodo del año pasado, vos te penalizan y el valor de la energía que pagás es más caro. Claro. ¿Y la canasta está funcionando? No, la canasta nunca se puso en práctica, o sea, fue un anuncio que se hizo en febrero, nunca se puso en práctica y como nunca se puso en práctica desde la Secretaría de Energía, las decisiones de actualización que se están tomando desde el punto de vista económico. Ahora sí lo que se está pidiendo es que los hogares se vuelvan a registrar en el registro para sostener sus subsidios, pero en realidad el esquema de segmentación todavía no cambió. Sí, lo que cambió fue, yo no sé si vos te acordás, pero cuando se puso en marcha el RACE, había un límite de, por ejemplo, vos podías consumir hasta 400 kilovatios hora si eras de ingresos medios. Claro, esa segmentación medios, bajos y altos, eso sigue. El altos no tiene subsidio, digamos. Bueno, eso es otra utopía. No. En realidad, hoy por hoy, en Argentina, todos los hogares están subsidiados a la energía. Porque nosotros, en realidad, al tener las tarifas congeladas y al tener variabilidad en el tipo de cambio, vos en realidad cada vez por otras vías vos igual estás subsidiado. Sí es real que de a poco eso va a ir disminuyendo, pero aunque imaginemos que mañana salimos y decir, bueno, ingresos altos deja de tener todo tipo de subsidio, igual nosotros, si no dejamos que los precios de transporte y distribución se actualicen por mercado, igual vos vas a estar subsidiado. Ajá. O sea, eso también me parece importante porque es como que la gente dice, bueno, ingresos altos no está subsidiado. No. Hoy por hoy, vos, yo, todos estamos subsidiados en la energía. Pero, bueno, lo que empezó a hacer este gobierno es, de esa estratificación que se había hecho con el RACE, ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, es revisar los topes para los cuales los diferentes estratos estaban subsidiados. Los ingresos medios tenían hasta 400 kilovatios horas al mes subsidiados y si vos te pasabas, pagabas el valor de la energía como un ingreso alto. Ese tope lo están bajando. Ajá. Entonces, ingresos medios va a tener menos kilovatios hora subsidiados y va a pagar lo que consuma por encima al precio de ingresos altos. Ese tipo de ajustes son los que se están haciendo. O sea, se están revisando los topes. Y retomando lo que charlábamos respecto del tema de los costos y de las tarifas, por ejemplo, el hecho de que un país tenga los bienes comunes o recursos naturales como para, sobre todo en los no convencionales, ¿no? ¿Cómo juega? ¿Marca alguna diferencia en función de las tarifas o no debería? Mira, en realidad, a ver, hay varias cosas ahí, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que pensar que hoy por hoy para Argentina, por más de que nosotros tenemos una carga en el viento que supera la de cualquier país del mundo, tenemos sol y demás, para nosotros hoy la renovable es cara. ¿Por qué? O sea,
¿Por qué es cara la renovable? Porque nosotros hoy por hoy, de un panel solar o de un molino, estamos importando casi el 70% de los componentes. Claro. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la generación renovable todavía es cara y cada vez que nosotros, porque viste que el proceso de transición energética, que dicho así sencillito es sacar energía que se genera con fósiles para incorporar energía limpia que no genera emisiones, ¿sí? Bueno, cada vez que nosotros reemplazamos una unidad de energía sucia por una limpia, para nosotros esa energía es más cara que la que estamos sacando. Sí. Por esto que te digo, la integración efectiva, o sea, la parte argentina que tiene cada uno de esos componentes todavía es muy, muy baja. Y además de que es muy baja, es cara. Pero además, el gran problema que vos tenés es que la generación renovable es intermitente. ¿Sí? Entonces, vos estás reemplazando una fuente de energía que es constante, que es estable, que es lo que se llama energía de base, por una unidad de energía que es intermitente. Entonces, vos, en realidad, en algún sentido, estás quitándole estabilidad al sistema. Entonces, bueno, en realidad, nosotros, por supuesto, yo apoyo 100% que se haga la transición energética. De hecho, nosotros en el 2021 hicimos un proyecto para Naciones Unidas donde medimos los costos y los beneficios de Argentina de hacer la transición, de lograr ese 30% de generación renovable al 2020, al 2030, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que nosotros vemos es que la transición hay que hacerla. Hay que limpiar las matrices de generación. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy ricos en recursos, como vos bien decías, y generamos mucho empleo con esos recursos. Y la realidad es que las energías limpias tienen una gran demanda de empleo. Cuando vos pones, estás en el proceso de la construcción pero después el mantenimiento, operación y mantenimiento de un parque eólico o de un parque solar, tiene una demanda de empleo muy baja y además el tipo de empleo que genera es empleo calificado. Entonces, si nosotros hacemos la transición sin empezar a pensar qué vamos a hacer con nuestro mercado laboral, sin pensar qué estamos haciendo con nuestro sistema educativo, qué estamos formando, cómo lo estamos formando, nosotros vamos a tener una matriz más limpia, pero vamos a tener un problema de desempleo. ¿Y gravísimo. ¿A dónde podría ir, por ejemplo, eso? No, y a ver, hay que empezar a mirar qué cambios en las regulaciones en el mercado de trabajo hay que hacer, qué incentivos se generan, empezar a poner esto va muy en contra de lo que pensaría el gobierno actual, pero hay que empezar a poner condiciones para las empresas que hagan las inversiones para las energías renovables respecto de, una vez charlábamos con un referente político de Torkins y ellos nos decían, para nosotros los parques eólicos fueron una gran oportunidad. Y de hecho vinieron muchas familias a trabajar, a hacer, trabajo no calificado en la puesta en marcha de los parques. El problema fue cuando eso se terminó. Bueno, ahora quiero que me digas también qué opinas de la planta que no fue. Pero respecto del cambio de matriz, y pensando en esto que por acá ves que dejo de subsidiar, pero lo sigo subsidiando por acá, o una buena por un lado y que te la cobran por otro. ¿Cuál es nuestra situación en relación al avance de esa transición en países centrales? Pensando, por ejemplo, nosotros cambiamos esto que vos acabas de describir, pero tenemos proyectos extractivos para darle de comer a esa matriz. Mira, en realidad yo creo que cada país hace su propia transición y que los costos de la transición son distintos. Y de hecho hay una gran discusión a nivel política internacional. Fue la discusión que hubo en París, ahora voy a México a discutir sobre lo mismo. Los países de América Latina explican nada más que un 10% de las emisiones a nivel global. Ahora, se nos está pidiendo a nosotros que hagamos la misma transición que los países que son los mayores responsables de la contaminación a escala global. Y también hay una realidad. Ellos hacen la transición porque no tienen recursos fósiles, no tienen petróleo, no tienen gas. Entonces, para ellos hacer la transición es sencillo. Obligado, dejan de comprarle a uno. Entonces, yo siempre lo que digo es, nosotros tenemos que hacer la transición, pero tenemos que saber que el costo de oportunidad, o sea, el costo de pasarnos a ser más limpios para nosotros es altísimo, porque somos muy ricos en recursos. Y realmente cuando nosotros miramos la geopolítica de la energía, nosotros ocupamos un rol muy central. Y Vaca Muerta nos posicionó en la pancarta número 1, tenemos todo el tema del hidrógeno verde, puntualmente en Bahía Blanca, como el hidrógeno verde es un vector energético que si se consigue hacer, a nosotros nos convertiríamos en grandes exportadores y sería una súper oportunidad para nosotros en términos limpios.
Pero la realidad es que nosotros hoy no podemos pensar en dejar de explotar vaca muerta para hacer la transición. Hay que ver a qué paso, qué grado de explotación. Claro, pero a su vez, si eso va a ser en el marco del RIGI, de acá a, no sé, la cantidad de años, poner a vos, 20, 30, 50, ¿qué queda? Bueno, en realidad primero hay que ver, yo tengo una posición, no sé, como ciclotímica, digamos, si me permitís el término respecto del RIGI, porque la realidad es que Argentina muchas veces se perdió oportunidades por un posicionamiento muy nacionalista. Digo, si uno piensa, por ejemplo, en nuestro Small Modular Reactor, el CAREM, nosotros ahí estamos perdiendo una gran oportunidad por pensar en que como es de Argentina, se lo tiene que quedar a Argentina, lo tiene que vender a Argentina. Y yo ahí no sé si lo tengo no sé si tengo una posición tan clara. Seguro el que me está escuchando debe pensar distinto a mí. Pero y con el RIGI me pasa lo mismo. Digo, bueno, ok, yo no estoy 100% de acuerdo. Creo que hay varias cosas que se podrían haber cambiado o moderado, pero también creo que una vez que está anunciado, no adherirse es una gran pérdida. No digo la adhesión más fina, digamos, o la discusión ahí. Ahora, vos decías, por un lado, tenés que generar ciertas condiciones para que vengan inversiones. Ahora, por el otro, tenés que ir generando esos condicionamientos. Total. Acá eso no está. No. Eso no está. Por eso digo que tengo como una posición ciclotímica. Digo, era necesario, no sé si a ese nivel o a ese extremismo que ya veo teniendo en un montón. esto, si esa inversión hoy te viene, ¿qué te deja? Sería pensemos, si querés ir a un caso concreto, la planta de GNL. A ver, en realidad uno tiene que pensar primero en el empleo. La construcción, un montón de fuentes de laburo. Un montón de fuentes de laburo y mucho movimiento en términos de nuestras industrias y de nuestra, digamos, la parte de construcción, que hoy es una de las más golpeadas por por la recesión que estamos viviendo. Por otro lado, la generación de empleo. Digo, no es menor. Digo, Bahía Blanca se acaba de perder 15.000 puestos de trabajo directo. Imagínate los indirectos. O sea, digo, uno muchas veces siento yo que tiene que mirar, poder hacer una mirada no solo inmediata, digamos, de pensar en la inversión y en los dividendos y la plata que entra y que sale, sino también en las oportunidades de empleo de todo tipo, ¿no? Pero el caso de Torkins, por ejemplo, que vos hagas pensando en la escala de esa planta que viene, 15.000 empleos, familias que se instalan en la ciudad, y vos conociendo lo que han plasmado también desde el IES en cuanto a lo que es la situación social en nuestra ciudad, ¿había condiciones como para que eso no se complejice o se ponga? Bueno, en realidad para mí son situaciones diferentes, ¿no? Porque digo, lo que pasó en Torkins y en la puesta en marcha de los parques eólicos es que se sabe que ese tipo de proyectos tienen una gran demanda de empleo en un primer momento y después esa demanda de empleo desaparece cuando el parque está en funcionamiento y en operación. La planta de GNL, si bien vos tenías una gran demanda en la parte constructiva, la realidad es que la planta en sí iba a generar mucho empleo permanente. Ajá. ¿Y qué tipo de empleo? De todo tipo de empleo, porque en realidad vos en la planta de GNL tenés empleo calificado y no calificado. Digo, no estás pensando solamente en un ingeniero o en un economista o en un contador que trabaje en la planta. Y de hecho, digo, pensemos que en algún sentido uno lo podría en parte asimilar a un mecanismo parecido al que funciona en el puerto, ¿no? Donde vos tenés empleo y además genera atracción. Pues no es construyo la planta y eso desaparece. Después tenés un montón el resto del movimiento que generaría cubriría esa demanda que puede quedar después de la construcción. A ver, yo no te lo puedo asegurar, pero sí sé que el modelo de negocio es distinto a un parque solar. Sí, yo digo el caso de Torkins en el sentido de lo que te genera en el momento de construcción, el movimiento, o lo que puede ser el crecimiento. Acá lo ponían como algo realmente extraordinario. Sí. Y eso después cuánto lo absorbe el movimiento que la propia planta genera, la planta y sus satélites. No sé, también creo que es distinto en términos de que la gente en Bahía o el empleo en Bahía está. Digamos, digo, es distinto a una situación parecida a la de Torkins en términos de que mucha gente hizo un éxodo hacia Torkins, se mudó, se
digamos, hizo sus residencias ahí por el proyecto que duró 3, 4 años y después quedó ahí. En realidad en Bahía vos hoy tenés un montón de capital humano y de mano de obra que está acá y que se puede reasignar. O, de hecho, un montón de chicos recién recibidos, en vez de irse a Buenos Aires o al sur a trabajar en proyectos similares digamos, del rubro, quizás se quedarían acá. Para mí también es como distinto. No sé si a nosotros nos generaría problemas adicionales de gente que está en Bahía y de golpe, cuando termina el proyecto, se queda desempleado. Para mí son situaciones bastante diferentes, ¿no? Bueno, se nos va yendo el tiempo, quedan un montón de cosas, ni hablar de todo lo renovable, así que en algún otro momento te volveremos a invitar, pero cerremos con algún comentario respecto del trabajo específico que decidieron hacer en la universidad con este ahorro de un 15% del presupuesto. En realidad, ¿qué es ahorro del 15% o el 15% es lo que gasta de presupuesto en energía? Está como raro, pero es así. La universidad gasta el 15% del presupuesto que tiene para todos sus gastos de funcionamiento en pagar luz y gas. ¿Sí? Y la idea de esta campaña es, de ese 15%, de ese monto de plata que destinamos a pagar la energía, poder ahorrar un 15%. Pasa que justo es el mismo porcentaje, ¿no? Como confuso. Esta campaña es una campaña que venimos pensando hace muchísimo, tanto con Andrea como con Daniel. La UNS viene haciendo varios esfuerzos para mejorar y hacer un uso razonado de la energía. En este contexto, salir a cambiar ventanas y equipamiento realmente es muy difícil. Entonces, estamos apelando a cambiar hábitos que nos puedan llevar a usar, no solamente a pensar a pensar cuando usamos la energía, sino obviamente a cuidar nuestro presupuesto, que hoy en este contexto realmente es acotado. Pero bueno, es una campaña que aprovecho la oportunidad para contarte que en realidad yo lo lidero porque trabajo en estos temas, pero estuvo realizada con un equipo bastante grande, un ingeniero en energía que es especialista y analista en eficiencia energética, trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Energía, que la tiene súper clara, que es Federico Dubois. Trabajó con nosotros una comunicadora social, que es María Eugenia Rodríguez, que fue vocera de empresas vinculadas al sector. Y la verdad que estamos muy entusiasmados, primero porque no hay antecedentes similares en universidades nacionales, así que la recepción fue muy buena hasta en el mismo SIN, pero muchas veces uno piensa que para ahorrar en energía tiene que hacer grandes cosas. Y la idea de esta campaña es que nos demos cuenta que no, que si nosotros pensamos la temperatura en la que tenemos el aire acondicionado, si apagamos las computadoras cuando nos vamos, en la UNS es muy común ver luces y luces y luces. Los stand-by, ¿no? Sí. No, y luces prendidas en los pasillos, que las prenden a las 7 de la mañana y como después nadie se da cuenta si es necesario o no que esté prendida, no se apagan. Entonces, bueno, la idea es cambiar esos hábitos. La campaña básicamente es eso, concientizar a la comunidad universitaria en el uso de la energía. Hay cartelería pegada por los pasillos, por las aulas, por las oficinas y hay un fuerte posicionamiento en las redes. Hay una capacitación para los responsables de los edificios, porque, bueno, tenemos un gran problema, por ejemplo, con la temperatura de la caldera. Que no puede regular. Claro. Sí, la pueden regular, pero es como que hay un mito de que la caldera tiene que estar en 24 grados, ¿viste? No sé, es como que se nos grabó el sticker del aire acondicionado, ¿viste? 24 grados en una caldera de un edificio de 630 metros cuadrados, es una locura. Bueno, un poco esa es la idea, que empecemos a cuidar, que empecemos a pensar si realmente estamos haciendo un uso razonable de la energía. Y bueno, nosotros tenemos también todo un tema con el tema del acondicionamiento de agua, que esto te lo quiero contar para las casas principalmente. Sí. El acondicionamiento de agua, o sea, tener un dispenser de agua fría, caliente, usar la pava eléctrica. Anoten. Usar la pava eléctrica puede explicar hasta un 20% del consumo energético eléctrico de un hogar y de una institución. Nosotros tenemos en la universidad cada 30 o 40 metros un dispenser de agua fría caliente, que está prendida de lunes a lunes, de 0 a 0. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas que empezamos a mirar es poner unos timers que tengan programas donde cuando no hay gente en la universidad, ese dispenser esté knockout, o empezar a desenchufar los dispensers, también los termos eléctricos, ¿viste? Porque las oficinas funcionan en un horario reducido también, entonces no tenía ningún sentido. Empezamos a mirar esas cosas y bueno, la verdad que tenemos mucho entusiasmo de que la gente se prenda y que la UNS además colabore con esta cuestión de las emisiones, porque bueno, tanto Daniel como Andreas están muy involucrados con los objetivos de desarrollo sostenible y la energía es un objetivo súper importante, así que bueno, va medio en esa línea, ¿no? María, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias por venir. María es María Ibarra.